A la paz de Cristo, le damos gracias a Dios por este gran privilegio que nos da de otra vez estar con ustedes. Estamos agradecidos por todos los hermanos y personas que nos escuchan y a través de este medio agradecemos sus comentarios a todos, nuestra hermana Judy, a todos la familia que nos están dejando entrar a sus hogares, y le damos gracias a Dios. Les pedimos que se suscriban a este canal y le den like para que así podamos nosotros también llegar a más personas que quieran ellos escuchar, ¿verdad?, este mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este mensaje es que las personas conozcan, ¿verdad?, la palabra de Dios, y sobre todo puedan ellos también ser parte de esta iglesia gloriosa. Así que les pedimos que le den like, les pedimos que se suscriban, y también les pedimos que sean parte también de esta bendición para ustedes. Voy a estar orando por sus necesidades, voy a estar orando por las peticiones, y créanme que Dios va a tocar su corazón al final de esta predicación, esta enseñanza, porque Dios es bueno, misericordioso, y Dios tiene el poder para sanar tu enfermedad, cualquier cosa que tú necesites. Si estás en el hospital, Dios tiene el poder para hacerte ese milagro, no importa la situación. Así que vamos a entrar ya de lleno a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vamos a darle seguimiento a lo que yo les había dicho, y les vamos a continuar, ¿verdad? La pregunta es que yo voy a hacer: ¿estás preparado para ser parte de esta iglesia gloriosa? Si no lo estás preparado, pues yo te invito, alma preciosa, a que te integres a la familia de Cristo y aceptes en tu corazón esta enseñanza de la palabra de Dios, para que tú y yo podamos irnos con nuestro Señor. Y primeramente quiero decir que el apóstol Pablo, esta es una carta de Efesios a la iglesia, ¿verdad? Y él escribe en esta carta, ¿verdad? Y él hace referencia, amén, hace referencia en este punto importante. Y voy a repetir una vez más, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dios viene a llevársela. Entonces, una iglesia gloriosa es algo muy hermoso. ¿Por qué el apóstol Pablo se expresa de esa manera de su iglesia? La pregunta es muy importante para nosotros. Antes de que él viniera a los pies de Cristo, él no tenía esa visión de esa iglesia gloriosa. Él, antes de ser convertido, él era un hombre que perseguía la iglesia. Perseguía la iglesia. Era un hombre
que él no tenía esa visión antes de ver esa iglesia gloriosa. Para él no era una iglesia gloriosa. Amén. Antes de venir a los pies de Cristo. Y él, en esa visión de antes de venir a Cristo, él, su enfoque para él no era iglesia. Para él era alguien que se oponía a la iglesia. Amén. Él estaba en contra de la iglesia. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? En el libro de Hechos, cómo Dios trata con él de una manera personal, de una manera poderosa. Y ahí, en esa escritura de Hechos, ¿verdad? Nos marca la palabra de Dios, cómo Dios trata con él. Sin embargo, él no mira nada, no ve nada, pero escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, antes él no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, un hombre que tenía autoridad para encarcelar a los cristianos y también para destruirlos. Entonces, tenemos que entender primeramente por qué el apóstol dice una iglesia gloriosa. Si nosotros, como personas que no conocemos a Cristo, que no conocemos a Dios, no vamos a ver una iglesia gloriosa. Al menos que Dios trate con nosotros de una manera personal, como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces sí vamos a poder ver las cosas diferentes. Entonces es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? ¿Qué lo motivaba a hacer eso? Porque él no conocía lo que es la iglesia, lo que representa el cuerpo de Cristo. Él no tenía ese conocimiento, tenía un conocimiento muy arraigado, pero no era un conocimiento de Dios. Era un conocimiento solamente como algo teórico, pero no lo conocía, no entendía. Y si nosotros decimos, pues ¿quién era Pablo? Era un hombre muy preparado, un hombre que en el tiempo de él se preparó en las mejores universidades de aquel tiempo, como ahora en las nuevas universidades que hay, Harvard y otros logos y tantas universidades que hay, ¿verdad?, donde enseñan la palabra de Dios. Pero él era un hombre preparado, no era cualquier hombre, era un hombre que tenía una visión muy diferente a las cosas que Dios quería hacer con él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo por qué digo esta palabra? Porque quiero que usted me vaya entendiendo qué es la iglesia. ¿Cómo mira el apóstol Pablo la iglesia? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la define? La define una iglesia gloriosa. Porque él, después de que Dios trata con él, después que Dios lo completamente lo derriba, completamente lo deja inválido de su vista. Sin embargo, Ananías y los demás tenían miedo por la clase de hombre que él era. Pero Dios transforma a este hombre con un gran propósito, con un gran misión para llevar el evangelio a toda Europa, a toda Asia. Amén. Él fue el hombre que hizo 3 viajes misioneros. Y estoy seguro que él tuvo muchos problemas, pero más sin embargo, él seguía viendo
esa iglesia gloriosa. Y cada persona que él miraba, que él veía con los ojos de Dios, miraba ahí una persona más que se integraba al cuerpo de Cristo. Una persona más que se entregaba a los pies del Señor. Él miraba a cada individuo, amén, como una iglesia gloriosa. Él no miraba a una persona como un pecador. Él lo miraba como una persona que se iba a entregar a Jesucristo. Y esa era la visión de él. Para entender el cuerpo de Cristo, para entender el propósito de Dios, para entender todos los misterios de Dios, tenemos que entender cómo vemos nosotros la iglesia de Cristo, cómo nosotros la entendemos, cómo nosotros la comprendemos. Él la entendió, él la comprendió y él se entregó por esa iglesia. Él se entregó todo su cuerpo, todo su ser, toda su vida se la entregó a los pies de Cristo, porque él estaba entendiendo que él era la iglesia, que él era el cuerpo de Cristo, que él era el hombre que iba a revolucionar al mundo, que iba a transformar al mundo, porque él era un hombre que no se detuvo a pesar de todo lo que le pasó en su vida y en todas las cartas que él escribe. Amén. Ahí nos enseña cómo era el carácter de este hombre. ¿Qué era lo que lo motivaba? Él decía, haya pues en vosotros este sentir. Amén. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? De servir, de adorar, de alabar, de ensaltar el nombre de Dios. No importaba la circunstancia. Este hombre, como yo le dije, era un hombre incansable, un hombre que no dormía, un hombre que estaba velando día y noche, porque él entendió el propósito del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, podemos ver una iglesia gloriosa. Amén. Podemos ver una iglesia poderosa para Dios, no para nosotros. Amén. Es importante que nosotros entendamos por qué Cristo también vino a este mundo. ¿Qué lo motivó a venir a este mundo? ¿Qué fue lo que le hizo venir a esta tierra? ¿Qué fue lo que le motivó más? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que él hizo a venir a este mundo a sufrir por nosotros los pecadores, por nosotros que no teníamos misericordia? ¿Qué lo motivó a sufrir tanto en esa cruz? ¿Qué lo motivó a él a estar clavado en esa cruz? Amén. Y en sus manos le clavaron, amén, esos clavos y en sus pies y le pusieron una corona de espinas. ¿Qué necesidad tenía él de venir? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo hizo venir? Yo quiero que me entiendas, alma preciosa. ¿Por qué vino? Déjame decirte que lo motivó a él es por nuestros pecados. Eso lo hizo venir a este mundo. Eso lo hizo humillarse por nuestros pecados. Si nosotros no hubiéramos pecado, él no hubiera venido a este mundo. Él no hubiera venido, pero él mirando la condición de nosotros, mirando nuestro destino, mirando a dónde íbamos a parar. Eso es algo que no podemos nosotros pagarlo, por más que hagamos, por más que prediquemos, no podemos pagarle a Dios
por lo que hizo por nuestros pecados. Eso lo hizo venir a sufrir. Sin embargo, Él estaba en la cruz. Y ahí Él estaba sufriendo el dolor, la angustia en su cuerpo. Amén. Mas sin embargo, había otros que estaban al lado de Él y se burlaban. Pero uno decía, nosotros por lo que hicimos merecemos estar en esta condición, en esta situación, por lo que hemos hecho. Y nosotros merecemos pagar por nuestras acciones, por nuestras maldades. Pero este justo que está ahí, que no ha hecho nada malo, que no ha cometido ningún pecado, y eso me quebranta a mí. Yo quiero que te quebrante a ti también, que me estás escuchando, y que vas a escuchar este mensaje a la conciencia. Ahí Él estaba mirando a ese hombre y le dice a ese hombre, el hombre le dice, nosotros estamos aquí pagando. Acuérdate de mí, acuérdate. Y Él le dice que iba a estar con Él en el paraíso. ¿Te imaginas? Ese hombre, solamente porque dijo esas palabras, se fue derechito. No tuvo que pasar sufrimiento. No tuvo que ni bautizarse. Solamente creer nada más en Él. Y Él le dice, estarás conmigo. Estarás conmigo. ¿Te das cuenta? Que Dios quiere que tú creas en Él. Que lo aceptes. Él no te pide mucho. Te pide que lo aceptes primeramente, que creas en Él. Dios sabía las circunstancias que este hombre estaba pasando, porque iba a morir. ¿Cuántas personas en este momento se están muriendo porque no saben que alguien les ama, que alguien les quiere, que alguien se interesa por esa persona? Siempre hay alguien que te va a amar. Si es tu mamá, si es tu papá, si es tu amigo, siempre va a haber alguien que te va a dar una palabra. Sin embargo, cuando nos sentimos así, que nadie nos ama, que nadie nos quiere, nos sentimos miserables y no valoramos muchas veces nuestra propia vida, menos nuestra salvación. Pero hay una salvación para ti hoy. Si tú abres tu corazón, Dios te va a tomar parte de esta iglesia gloriosa para que te vayas y no sufras. Amén. Dios vino a este mundo porque nosotros lo hicimos venir por nuestras maldades, por nuestros pecados. Nosotros lo tuvimos que matar. Lo matamos nosotros mismos por nuestras acciones. O sea, Él tuvo que venir para salvarnos, pero tuvo que morir. Dijo una vez un hombre predicador en una escuela dominical, hablando la palabra, y dijo, es que ustedes han matado a Cristo. Y llorando Él, quebrantado, les decía, ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron a Dios. Y una mujer dijo, ¿por qué dices eso? Y se empezó a quebrantar, a llorar. Dijo, no puedo creerlo. ¿Por qué dices que yo no maté a Cristo? Y ella llorando, sí, nosotros lo matamos por nuestra desobediencia.
Nosotros lo matamos por nuestros pecados, nosotros lo matamos a Él, no, pero Él lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Él estaba mirando la condición de nosotros, los humanos, en todo el mundo, en todas partes del mundo. Él estaba mirando nuestra condición y no nomás lo hizo por mí, lo hizo por ti, por tu alma, por tu condición. O sea, ese hombre estaba en una condición para morir. Mas sin embargo Dios le dio la oportunidad solamente que creyera. ¿Cuántas personas ahorita están sufriendo en una situación de muerte, que ya no hay solución, que solamente están condenados para morir en una situación de enfermedad, de cáncer, o de una enfermedad de cualquier índole? Y muchos tienen problemas también en sus vidas. Problemas. Este hombre que te estoy hablando, el apóstol Pablo, era un hombre asesino, un hombre malo. Dios lo perdonó. No podrá Dios perdonarte a ti. Una vez me dijo un hombre: hermano Reina, yo no sé por qué Dios a mí me ha perdonado, llorando él. Le dijo: hermano, yo no sé por qué Dios, y no le puedo contar todo lo que yo he hecho, pero yo soy un hombre muy malo aquí en la tierra. He hecho muchas cosas malas aquí en la tierra, y yo no sé por qué Dios me ha perdonado. Y él quebrantado y llorando: no entiendo por qué me ha perdonado. No entiendo por qué me ha dado una oportunidad. No entiendo eso. Él llorando. Y a veces yo le digo: Dios, ¿por qué nos has perdonado? ¿Por qué hiciste eso por nosotros? Y a veces no tengo explicación. Pero es algo que a veces no lo podemos entender. Cuando alguien sufre por nosotros, porque alguien nos ama, y ese sufrimiento, eso es un dolor muy grande. Cuando tú estás sufriendo por alguien, amén, y no eres correspondido, sufres. ¿Cuántas mujeres, hombres, niños, personas en todo el mundo, en todas partes están sufriendo? Porque no saben cómo lidiar con ese dolor. No saben que hay alguien que ya murió por nuestros pecados, alguien ya pagó por nuestras maldades, alguien ya dio su vida por nosotros. Pero hay mucha gente que dice: no, es que Dios no me puede quitar ese dolor que yo tengo. Yo quiero decirte que Dios te lo puede quitar, si tú quieres, si tú abres tu corazón. Una iglesia gloriosa. Dios quiere que tú seas parte de esta iglesia gloriosa. Dios quiere que tú también te vayas. Y no quieres que Dios te quedes para todo lo que viene a esta tierra. Dios quiere darte una oportunidad hoy. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que tú te vayas. Y la manera que tú te puedes ir es entregando tu vida a Jesucristo. Amén. Y Dios quiere que te llenes tu cuerpo de tu presencia, como dice Mateo 25, de 1 al 13. Ahí nos habla la palabra de Dios, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseña la necesidad de vivir una vida llena del Espíritu Santo, no solamente al haber recibido el Espíritu Santo en ese tiempo pasado. Nosotros debemos de recibir el Espíritu Santo y no nomás recordando: es que yo lo recibí. No, tú tienes que estar satisfecho por ese recibimiento que tú has hecho delante de Dios. Debes sentirte feliz. Amén.
porque recibiste la presencia de Dios, y la presencia de Dios representa esa lámpara para que nosotros tengamos aceite en nuestra vida cristiana. Ese Espíritu Santo, ese aceite fresco cada mañana, que cada noche, que esa lámpara esté llena. Amén. Y aquí voy a terminar con esta enseñanza. Pero quiero orar. Quiero que recibas a Dios en tu corazón. Que recibas esta palabra y le digas a Dios y seas sincero contigo mismo. Dios ya te conoce que necesitas la presencia del Espíritu Santo. Necesitas llenarte de ese aceite fresco. Un aceite fresco que no esté quemado, que esté fresco cada día, cada mañana, cada instante. El Espíritu Santo te quiere tocar, te quiere restaurar ahí donde estás, ahí donde te encuentras. Dios quiere entrar a tu corazón. Y tú puedes mandarme un texto o en tu comentario. Amén. De que recibiste sanidad en este momento, cuando se oró por ti, cuando se le pidió para que tú seas parte de esta iglesia gloriosa. El apóstol Pablo no entendía el propósito de Dios. Así estábamos muchos, y muchos todavía están así. No entendían el propósito de Dios, pero el poder del Espíritu Santo tuvo que tratar con él. Amén. Como ha tratado con cada uno de nosotros. Pero voy a orar por ti. Amén. No importa si tu problema es un cáncer o estás en una situación como este hombre que estaba ahí en esa cruz. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él, como tiene de ti, como tiene de mí. Pero el apóstol Pablo, él mira una iglesia gloriosa, poderosa. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú la iglesia gloriosa? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo yo? ¿La veo gloriosa con los ojos de Dios o con los ojos como lo miraba el apóstol Pablo antes de ser cristiano, que era Saulo de Tarso? Si miramos así la iglesia con los ojos como él miraba, entonces no vamos a ver una iglesia gloriosa. Vamos a ver una iglesia muerta, destruida. Pero si vemos una iglesia gloriosa con los ojos de Dios, como Él nos vio a nosotros y como Él nos ve a nosotros, por eso el apóstol Pablo mira una iglesia gloriosa. Él no mira una iglesia destruida, Él no mira una iglesia apagada, Él no mira una iglesia que no tiene el poder, Él no la ve así. Nosotros tenemos que ver esa iglesia gloriosa. Y cada alma preciosa va a ser gloriosa cuando se entregue a Cristo. Y voy a hacer esta oración por tu necesidad, por tu problema. Dios te va a sanar de cualquier problema, de cualquier índole, de cualquier cosa. Yo no te voy a sanar, pero yo le voy a pedir al dueño de la iglesia, al que dio su vida, al que se humilló, al que derramó toda su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero tienes que liberarte. Tienes que perdonar, como Cristo dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Él en su humanidad cargó, mas sin embargo, Él se liberó. Dijo: no, voy a perdonar. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Si te han dañado, si te han destruido, pues es el momento para que le digas adiós y perdones a aquellas personas que te aman o a aquellas personas que te amaron y que no has perdonado, que sigues con eso.
pues así no vas a poder irte con Dios. Así no me voy a poder ir con Dios. Tengo que perdonar. Aun cuando en la misma iglesia, las mismas personas no te quieran perdonar, tú perdónalos. Aunque cuando tú veas en la misma iglesia problemas, tú perdónalos. Aunque hay personas que lucran con la iglesia y se aprovechan de la iglesia y solamente piensan en su propósito de ellos y no el propósito de la iglesia gloriosa. Pero yo quiero que aceptes a Cristo hoy y que si recibiste a Cristo, házmelo saber. Y si tú recibiste sanidad, házmelo saber para yo seguir haciendo este trabajo. Si tú no lo haces, yo no voy a poder seguir haciéndolo porque no voy a saber si esto está trayendo efecto en tu vida. Voy a orar, no nomás voy a orar por ti, voy a orar por todo el mundo, por todas las naciones. Voy a orar por todos aquellos hombres de Dios, amén, que ven una iglesia gloriosa que Dios quiere levantar en este tiempo difícil. Padre Celestial, me presento delante de ti, Señor, y presento a los 4 puntos cardinales de la tierra. Presento a cada enfermo en tu iglesia amada. Primeramente, aquellos que están en la iglesia, que están enfermos, que tienen enfermedades incurables, enfermedades que solamente tú puedes sanar, enfermedades que tú puedes quitar. Solo el poder de tu presencia, Señor, hazte presente en ese cáncer, en este momento. Hazte presente, Señor, en esa situación familiar de drogadicción, de problemas económicos, problemas, Señor, de rencor, de odio. Padre, saca todo, Padre, ese tumor que está dañando, que está destruyendo a tu pueblo. Saca todo ese tumor, sácalo, Señor. Échalo fuera de tu iglesia, échalo fuera de aquellos, Padre, que están enfermos, que no pueden perdonar. Señor, quita ese tumor, que no siga creciendo, para que no los destruya, para que no sean destruidos por ese cáncer maligno, ese cáncer que ha llegado a los huesos, que ha llegado, Padre, físico y espiritualmente también. Sácalo, Señor. Sana a mis hermanos, a mis hermanas de quistes. Sana, Señor, aquellos que tienen enfermedades incurables, aquellos que tienen enfermedades arraigadas. Señor, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y aquellas personas en las partes del mundo, todas las naciones, en todos los lugares, México, Estados Unidos, Francia, Italia, en todos los países, Padre, nos se predica tu palabra. Señor, sana, restaura, libera a aquellos que tienen enfermedades incurables. Tú hazte presente en este momento en aquellos que están ahí en los hospitales, que están desahuciados, Señor, que no tienen ya esperanza. En este momento hazte presente, Dios eterno, y tócales a cada uno de ellos para que tú los sanes y restaures, Señor. Aquel que no tiene salida, que está en un callejón sin salida, en un túnel oscuro, Padre, que está en tinieblas, ayúdale, Señor, sácalo de ese tinieblas, de ese túnel, Señor, a todas esas personas que van a aceptar tu palabra, que van a aceptar tu mensaje, aquellos que van a hacer un pacto contigo en este momento, aquellos que van a ser tocados a través de esta enseñanza, de esta palabra poderosa. Entra en sus corazones para que ellos entreguen su vida, Señor, y ellos puedan irse con tu iglesia gloriosa. En el nombre de Cristo declaro esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra que es tuya, esta palabra que se hace presente en todos los rincones de la tierra, Señor. Que tu presencia se haga presente y los toques en este instante y rompas y restaures el corazón
que está triste, que está completamente destruido, Señor, entra lo más profundo de sus huesos, lo más profundo de su ser, y que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta como lo hiciste, Padre, con el apóstol que tú llamaste para que él llevase tu palabra. Señor, levanta hombres y mujeres, levanta, Señor, para la gloria de tu nombre en este momento. Yo creo con todo el poder que tú has dado a tu iglesia. Yo soy parte de tu iglesia y creo en que tú estás sanando en este momento y restaurando, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.